Este fin de semana he leído con mucha atención y mucho interés un texto académico, El abuso espiritual de religiosas, caso de estudio, siervas del plan de Dios, elaborado por la teóloga Rocío Figueroa, quien ha sido superiora de las fraternas, una de las ramas femeninas del sodalicio, quien, un dato no menos importante, fue la que reveló los abusos dentro del sodalicio y que actualmente vive en Nueva Zelanda, que escribe junto con el profesor David Toms del Centro de Teología y Temas Públicos de la Universidad Otago de Nueva Zelanda. Esta publicación ha salido en una revista que se llama Teología y Vida. Y se basa en 6 testimonios de ex miembros de las siervas del plan de Dios de Perú, Chile, Colombia y Ecuador. El tema del abuso espiritual, todo hay que decirlo, es un tema sobre el cual se ha escrito poco, pese a que el Papa Francisco ha sido uno de los, quizás el primer Papa que le ha dado mucho impulso a este concepto para tratar de interpretar y entender las culturas de abuso que se dan en muchas organizaciones religiosas y que terminan en abusos sexuales. Dice, les voy a leer algunos extractos de este texto. Dice, a medida que siguen saliendo a la luz revelaciones sobre abusos en entornos religiosos, se ha hecho más acuciante la necesidad de un lenguaje apropiado para hablar con sensibilidad y precisión sobre el impacto destructivo de los abusos, ¿no? Para ir introduciendo el concepto del abuso espiritual, que según Rocío Figueroa y David Toms debe abordarse en relación con la dinámica del poder. Por ejemplo, cuando un líder religioso utiliza a Dios para controlar el comportamiento de la gente. El abuso espiritual, señalan, es siempre una cuestión de poder. Se basa en un desequilibrio de este. Una persona con más poder abusa de otra con menos. El abuso espiritual puede transmitirse de un líder a otro y a veces incluso se transmite a través de la tradición cuando ciertas reglas recibidas no pueden ser cuestionadas. Hacen una cita acá de Liza Oakley, quien señala que el abuso espiritual es una forma de abuso emocional y psicológico. Se caracteriza por un patrón sistemático de comportamiento coercitivo y controlador en un contexto religioso. Este abuso puede incluir la manipulación y la explotación, la imposición de responsabilidades, la censura en la toma de decisiones, la exigencia de secreto y silencio, la exigencia de obediencia, la sugerencia de que el abusador tiene una posición divina, el aislamiento como medio de castigo y la superioridad y elitismo. Varias páginas más adelante ya va entrando al caso de los testimonios de estas 6 ex siervas que decidieron hablar con Rocío Figueroa para hacer este estudio junto con el profesor David Toms. Y acá se señala que entre el 2016 y el 2021, algo que ya comentamos acá cuando hablamos del libro de Camila Bustamante, la periodista chilena que publicó una investigación titulada Siervas sobre las siervas del plan de Dios, fundada por Luis Fernando Figay. Entre el 2016 y el 2021, cerca de 30 ex religiosas
presentaron denuncias ante las autoridades eclesiales de Perú, Chile y el Vaticano. En el 2018, el cardenal Juan Luis Cipriani, entonces arzobispo de Lima, abrió una visita canónica a las siervas del Plan de Dios. Ya sabemos que no pasó un carajo con esa visita apostólica de Cipriani, no fue pura finta. En junio del 2021, esto por cierto no lo dice así Rocío Figueroa, no lo estoy diciendo yo. En junio del 2021 se enviaron nuevas acusaciones a la Oficina Pastoral de Denuncias, OPADE, en la Arquidiócesis de Santiago, y en diciembre del 2021 el nuevo arzobispo de Lima, Carlos Castillo, ordenó una segunda investigación canónica de la orden. En este momento, las siervas del Plan de Dios están bajo una segunda visita canónica. ¿Qué pasará? No lo sabemos. Las 6 ex religiosas que participaron en esta investigación, en este estudio, pertenecieron a la comunidad de Figari durante un periodo que oscila entre los 6 y los 17 años. Y luego van desgranando algunas de las características de esta organización tóxica que impactó negativamente en estas personas. Hay una que dice, todas están con seudónimo, por cierto, hay una que dice, tenía un miedo muy exagerado al más mínimo error. ¿Por qué? Porque el error se pagaba muy caro dentro de estas comunidades. Y si no cometías un error, igual. Gabriela dice, nos hicieron amar el carisma como si fuera mejor que cualquier otro carisma. Éramos radicales, éramos perfectas, consideramos que éramos las mejores. La comunidad tenía un cuidado excesivo de las apariencias. A las hermanas con sobrepeso se les exigía que comieran menos, que hicieran ejercicio por las noches. Se consideraba inconcebible ser gorda. Gabriela dice, ellas decidían cuál era el plan de Dios para ti. La obediencia se vivía de una manera muy represiva, sin libertad, ni siquiera de pensamiento, ni siquiera de pensamiento. En la comunidad nunca me hablaron del discernimiento, siempre me repetían que estaban seguras de que tenía vocación. Nunca rezamos ni leímos nada que quisiéramos. Este es el testimonio de Alejandra, dice, algunas teníamos una estampa o una imagen de Santa Teresa del Niño Jesús. Nos dijeron que quitáramos a esa santa porque no era de nuestro carisma. Algunos de los lemas particulares de la sierva, ¿no? Sé santa, obedece el plan de Dios, ama el carisma, la que obedece nunca se equivoca. Una sierva no pone límites al amor. La autoridad, o sea, la superiora, es la voz de Dios. La obediencia estricta y la sumisión absoluta son dos de los valores más importantes en un sistema abusivo. Ya esto lo comentan Figueroa y Toms. También hablan sobre las órdenes absurdas, que ya han escuchado acá los que siguen este programa, que eso ha sido una de las constantes en las comunidades del sodalicio, y luego hemos visto con siervas que es una cosa que se amplificó en todas las creaciones de Figari, en todas. Se comenta el caso de la colombiana Paola Matos, ¿no? Que por una orden absurda se cayó por unas escaleras y quedó coja, ¿no? Quedó discapacitada para siempre. Es un caso terrible. Tu cerebro se moldea como ellos quieren y empezamos a normalizar cosas que no eran normales. Esto que lo dice una sierva lo podría
suscribir tranquilamente cualquier exodálite. Algunas de las dinámicas, ¿no? Dice que para lograr el control coercitivo, para controlar, en este caso, al adepta, y conseguir una obediencia ciega, sorda, muda y absoluta, las lideresas recurrían al control coercitivo dentro de la comunidad. Y se hacía todo lo posible para controlar hasta el más mínimo detalle del comportamiento de las siervas con el pretexto de que tenían que ser recias. Para ducharse, 9 minutos. No 9 minutos y un segundo, 9 minutos y medio, no. 9 minutos. Y si se llegaba tarde, los castigos y correcciones excedían los límites de la caridad con gritos, insultos hacia la persona que llegaba tarde. Me imagino que también habían castigos. El abuso espiritual era violento. No podía quejarme de ningún sufrimiento, recuerda Rosa. No podía tener un espacio para expresar mis emociones. Terminé enfermándome. Llegué a una especie de estado de anestesia emocional. Esto lo dice Alejandra. Rosa también comenta aquí que les hacían hacer un examen de conciencia diario y siempre les preguntaban si se habían dejado llevar por sus emociones. Decir lo que sentían, esta es Rosa, o expresar cualquier tipo de desacuerdo era estar en contra de la comunidad. Y eso se veía como un pecado, como una traición a la comunidad. Nos decían constantemente que tener dudas venía del diablo. Y todo aquel que se salía de la comunidad era demonizada. Era una traidora. En las siervas no había discusiones, no había puntos de vista diferentes. Una tenía que confiar en las autoridades porque ellas eran las que sabían lo que Dios quería para mí. Qué fuerte, ¿no? Para Johnson y Van Vonderen, citados por Figueroa y Toms, el factor más poderoso en un sistema abusivo es lo que llaman la regla de no hablar, en la que los conflictos no pueden ser expuestos porque si hablas del problema en voz alta, tú eres el problema. Te enseñan eso, dice Mari Carmen. Está prohibido compartir las preocupaciones con personas ajenas a la comunidad. No puedes contárselas ni a tu familia, porque no se permite nada. Vivíamos la peor crisis, esta ya es Gabriela, cuando está tratando de describir cómo fue el comportamiento de las autoridades, de las superioras, de las siervas, cuando se produjo el escándalo a raíz de la publicación de Mitad monjes, mitad soldados en octubre del 2015. Vivíamos la peor crisis, las acusaciones de abuso sexual contra el fundador. Nadie hablaba de ello. Me sorprendió cómo se silenciaba la crisis. Este era el modus operandi de la comunidad, acallar las voces, desviando la atención hacia lo bueno y lo que brillaba y silenciar la crisis. Rosa dice, mis formadores y superiores fueron muy insistentes en este sentido, no podía confiar en nadie, no podía contar a mi familia absolutamente nada de lo que me pasaba. Y así, páginas de páginas sobre este régimen de terror absolutamente sectario, y no me digan que no es una secta, es lo que se describe en este estudio académico de Rocío Figueroa y David Toms, ambos residentes en Nueva Zelanda, que trabajan en la Universidad de Otago y que ha sido publicado en la revista Teología y Vida.
Que empiecen una muy buena semana y regresamos el día de mañana si la tolerancia y el sodalicio lo permiten. ¡Chao! Hola, ¿ya sabes cómo quieres que se llame tu página web? Si tu respuesta es no, entonces piensa en el nombre que vaya de acuerdo al proyecto que tienes en mente. Ojo, no es necesario que sea un nombre corto, pero sí memorable. Por ejemplo, anapao.p o unos más creativos como yo soy.fit o estar soltera está de .moda. ¿Ves? Las posibilidades son infinitas. Ahora, si tu respuesta es sí, si ya sabes cuál quieres que sea el nombre de tu página web, regístrala una vez en yachay.lat. Tu tienda online, hoy.